Hola gente linda, soy Shio y hoy es miércoles 24 de marzo de 2021 y este es mi segundo intento de grabar este video porque el anterior quedó excesivamente largo y además no me gustó. Bueno, básicamente en este video quiero responder a una pregunta que me han planteado en varios lados y que me parece una pregunta que tenemos que abordar. Y la verdad celebro que me la planteen, quizás a veces me gustaría que no fuera a modo de agresión, pero en muchas ocasiones es una pregunta genuina, es una pregunta legítima. Y es esta pregunta que básicamente sostiene que, dado que las mujeres trans fuimos socializadas como varones en algún momento de nuestra vida, entonces seguimos manteniendo actitudes potencialmente violentas hacia el resto de las mujeres y que por tanto somos peligrosas en espacios de alguna manera segregados por género. En estos días me han preguntado que qué opino de esta idea, que si no creo que es un argumento suficiente de alguna forma para no darnos acceso a lugares segregados por género. Y bueno, lo que yo quiero hacer en este video es contar dos razones por las que creo que ese es un argumento problemático y luego contar una anécdota que creo que nos da un poco de luz acerca de esta cuestión. Empiezo con un punto político. Vamos a suponer que en efecto así fuera, que la socialización deja improntas tan fuertes en la vida de las personas que no hay manera de cambiar esas improntas. Esto lo que implicaría, por supuesto, es que estamos renunciando a la posibilidad de transformar la sociedad y hacer una mejor sociedad a través de la educación o a través de una serie de medidas que tienen la idea de fomentar una cultura de respeto, de inclusión, de integración. En ese sentido, sí hay gente que renuncia a esa posibilidad y de manera coherente abraza, por ejemplo, soluciones separatistas. Y en ese sentido, sí hay que decirlo, que sí hay posiciones que son radicalmente separatistas y que de alguna manera son coherentes con una visión quizás poco optimista de la capacidad de transformar las relaciones entre las personas, no solo en temas de género, quizás también habría que decir en temas de racismo y en otro tipo de maneras de violentar o discriminar a los demás. Ahora, para todas aquellas otras personas que queremos creer que es posible un horizonte, de alguna manera, un horizonte común que nos convoque a poder convivir unas con otros, unes con otros, eh, aún teniendo profundas diferencias, no solo en el ámbito identitario, sino político, vivencial, eh, pues para personas que tenemos ese punto de vista, por supuesto, esta posición es políticamente problemática, porque de alguna manera hace poco viable a la aspiración a una sociedad así, ¿no? Ahora, esto no muestra que es falso, lo que muestra es que si nuestro horizonte político es un horizonte común de convivencia, de mejorar la sociedad, de transformar la sociedad, entonces es necesario reconocer como un elemento necesario para esa especie de utopía que la gente puede cambiar, que su socialización no la agota de alguna manera, que su socialización no dice de manera exhaustiva quién va a ser. Eh, de nuevo, esto no implica que la tesis sea falsa, lo único que está diciendo es que si nuestro horizonte político es ese, es menester que supongamos que la gente puede cambiar y que podemos cambiar los patrones que se nos han socializado. Si no suponemos esto como posible, entonces ese horizonte resulta inalcanzable. De tal manera que políticamente hablando es un punto de partida problemático si no queremos claudicar o simplemente llegar a la conclusión de que hay que subirnos en un barquito, dejar a la sociedad atrás, llevarnos a la gente que consideramos gente buena y empezar una sociedad en otro lado. Yo soy de las personas que creen que podemos eventualmente construir una mejor sociedad, entonces también creo que aquello que se nos socializa es posible irlo desmontando. Dicho sea de paso, y entro a una segunda pregunta que tiene que ver con ¿es esto verdad? Y que es quizás la pregunta más importante de todas. Yo voy a decir que no es verdad, y de hecho es algo donde yo creo que lo que estamos viendo es el uso de una serie de jergas, de una serie de vocabularios que tomamos de las ciencias, en este caso de las ciencias sociales, para racionalizar un prejuicio, pero lo que no hacemos es tomar los estándares de evaluación de las propias ciencias para evaluar el prejuicio. Noten que esto lo hacemos en muchos ámbitos. Hay gente que toma a la biología en algunas ocasiones
para racionalizar un prejuicio y hay gente que toma las ciencias sociales para racionalizar un prejuicio y hay gente que toma a todas las ciencias para racionalizar un prejuicio. Eh, de alguna manera esto muestra cómo en nuestra sociedad la manera en la que formulamos un prejuicio para que no lo parezca muchas veces consiste en ponerlo en el lenguaje de la ciencia. Por supuesto, lo que sabemos en estudios de ciencia y género, en estudios sociales de la ciencia, es que la ciencia misma puede albergar prejuicios, pero no solo eso, sino que la ciencia popularizada, por supuesto que puede de alguna forma racionalizar y esconder prejuicios. De ahí que lo mejor es que si en efecto queremos tener una serie de elementos así de estrictos, traigamos también una serie de elementos así de estrictos para evaluar si la hipótesis que estamos planteando es una hipótesis confirmada, si es una hipótesis que podríamos suponer que es veraz o si simplemente es una hipótesis que estamos aceptando sobre la base del prejuicio. Y yo quiero mostrar que esto es falso apelando a una serie de datos que, bueno, son de alguna manera anecdóticos, pero también mostrando lo que algunos teóricos han dicho sobre estas cuestiones. Y concretamente quiero empezar hablando del trabajo de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés muy conocido y él acuñó el concepto de habitus. Ahorita regresaré a él, pero básicamente este es un concepto que importa porque esta pregunta que se hace sobre la socialización, en este caso de las mujeres trans, de alguna forma está muy cerca de una polaridad, que es la polaridad de la estructura, que es una de las dos, digamos, polaridades al interior de un debate en ciencias sociales que ya es bastante antiguo y que ha dado lugar a dos posiciones que de alguna u otra manera en sí son insostenibles. Me refiero, por supuesto, al debate de la agencia la agencia y la estructura, que es un debate que sobre todo en sociología y en antropología es muy fuerte, es un debate muy álgido. La agencia, por supuesto, en sus versiones más radicales, daría lugar a pensar a los seres humanos como una suerte de supersujeto, cuya voluntad y cognición lo pueden todo y no tienen ninguna clase de condicionamiento social. Esto, por supuesto, es falso, porque no somos sujetos de un autoconocimiento claro y perfecto. Hay cosas de nosotros que no sabemos. Y por supuesto, nuestra voluntad no lo puede tampoco todo. Hay cosas, por supuesto, donde quizás tenemos la mejor intención de cambiar, pero no es trivial el lograr un cambio. Voluntariamente quizás no hay las condiciones sociales para tener otra conducta. Yo aquí he puesto un ejemplo en otras ocasiones diciendo, si tú vives en un ambiente sumamente violento, quizás renunciar a la violencia implique recibir más violencia. Es decir, ahí, por ejemplo, no hay condiciones estructurales para renunciar a ella, porque todos ejercen tanta violencia que la única manera de disminuir la violencia que se recibe es ejercer violencia. De allí que, por supuesto, la voluntad en sí misma no pueda necesariamente ser, no es necesariamente capaz de transformar la conducta de una persona, porque el entorno no lo permite, ¿no? Cuando hablamos en ese sentido de la agencia, las posiciones que llegan a sostener que la agencia lo puede todo, de alguna manera sobreestiman nuestra capacidad de transformación y desestiman la capacidad que tienen los entornos de limitarnos. Del otro lado, cuando hablamos, por supuesto, de la estructura, hay gente que cree que todo nos determina, que nos determinan nuestros entornos en todo, no solo en temas de género, sino en temas que tendrían que ver con racismo, clasismo, violencia, conducta, preconcepciones. Y ahí lo que termina pasando es que el sujeto se vacía y se convierte en una especie de efecto en la estructura. Simplemente aquí toda capacidad de reflexión, toda reflexión ética, todo acto de pensamiento se vuelve lo que de una u otra forma sería epifenoménico. Es decir, básicamente tú crees que tienes agencia, pero en realidad detrás de esa agencia lo único que hay son estructuras que no conoces operando. Es curioso hablar de esto porque, por ejemplo, al marxismo se le llegó a acusar en algunas de sus versiones de caer en un determinismo muy fuerte. E irónicamente a la propia teoría queer en los años 90 se le acusó de eso. Martha Nussbaum acusó a la teoría queer de eso mismo hace ya prácticamente 30 años, porque ella decía que la manera en la que Judith Butler construía al sujeto como el efecto de una norma citada e iterada daba lugar a que el sujeto fuera simplemente un efecto y que en ese sentido la teoría queer de alguna manera
era una prima cercana de los marxismos estructurales de corte más determinista. Es curioso que 30 años después se crea que la teoría queer es una teoría liberal, es una teoría abolitiva del género, cuando salió fue acusada, de hecho, de ser justo lo contrario, ¿no? Pero ese es un paréntesis historiográfico que dejemos ahora de lado. A lo que voy con esta oposición entre la agencia y la estructura, por supuesto, es que las cosas no son ni tan ni tun. O sea, ni somos esos agentes, superagentes, y probablemente tampoco, afortunadamente, hay esas estructuras tan estructurantes, ¿no? Probablemente estamos en un punto intermedio y ahí es donde precisamente entra la noción del habitus de Bourdieu. Esta es una noción que es muy importante en sociología y en antropología porque él define el habitus como una estructura estructurada, potencialmente estructurante, y a mí me encanta ese juego de palabras porque es muy hermoso, porque lo que de alguna u otra manera él está expresando es que las normatividades y constreñimientos sociales los encarnamos. Literalmente se hacen carne, se hacen un hábito que acompaña a nuestros cuerpos acerca de cómo nuestros cuerpos se educan a mover, a pensar, a desplazarse, a presentarse. En ese sentido, son una estructura estructurada por todos estos entornos. Y él le pone que son potencialmente estructurantes precisamente porque pueden ir estructurando nuestras acciones futuras, nuestras maneras de movernos, nuestras maneras de posicionarnos, pero noten que él le pone potencialmente estructurantes. ¿Por qué pone potencialmente estructurantes? Porque puede haber rupturas en algún momento en la trayectoria de una vida que lleven a que se deje de encarnar un hábitus y se pueda encarnar otro hábitus. Cuento esto precisamente porque en la sociología y antropología de género en México, algunas de sus obras fundamentales, de hecho, son inspiradas en el trabajo de Bourdieu. Pienso aquí en La Casa de la Mema, de la cual tengo, de hecho, un video, que es un libro escrito por Annick Prieur, y que justamente usa el aparato de Pierre Bourdieu para hablar de la experiencia de una serie de mujeres trans en los años 90. Y una de las cosas que vemos, por supuesto, es que el hábitus puede dejar de encarnarse un hábitus y comenzar a encarnarse otro hábitus. Y en ese sentido, cuando se dice que es potencialmente estructurante, lo que está tratando de hacer Bourdieu es reconocer que un hábitus puede romperse, que puede haber una ruptura en la historia de vida donde empieza a encarnarse de alguna manera otro hábitus. Y esto es algo que, por ejemplo, en la antropología de género han tratado de describir, precisamente aludiendo en el caso de la antropología de las personas trans, a cómo se empieza a encarnar otro hábitus donde la lectura misma del mundo social es otra. Es decir, bajo estos ejemplos, la socialización temprana no dejaría una huella imborrable que se queda allí una vez y para siempre, sino que en algún momento empezaría a ser desmontada y a sobreescribirse sobre esta un tipo distinto de socialización que irá reestructurando cómo se presentan los cuerpos. Y bueno, de los años 90 acá, ese es un marco teórico en que se ha empleado muchísimo en sociología de género y en antropología de género, precisamente no solo en el ámbito de lo trans, pero también en el ámbito de lo trans, para mostrar cómo los cuerpos cambian. Y esto es algo de hecho bueno, porque respecto a nuestro punto político, esto nos daría razones de optimismo para ver que los cuerpos no están determinados a través de una socialización que de manera imborrable los estructura y ya no hay nada que hacer. Los cuerpos también se reeducan y cambian. Ahora, podrán decir, bueno, pero todo esto es teoría, todo esto son anécdotas de investigaciones que se han hecho. Y sí, de alguna manera ahí lo que estamos mostrando es que los marcos teóricos y los trabajos etnográficos producidos desde ahí invalidan la idea de que la socialización deja esta marca imborrable. Y ahí lo que estaríamos, por supuesto, viendo es que la gente que usa este lenguaje lo que normalmente no ha hecho es precisamente revisar los trabajos empíricos que sí se han hecho y que muestran que así no son las cosas. Es decir, usan un lenguaje científico para racionalizar un prejuicio, pero no se ponen a ver si es una hipótesis que de hecho se ha sostenido en la historia de la antropología y de la sociología. De manera más intuitiva, yo podría decir, bueno, pues yo conozco muchas mujeres trans que de ninguna manera son agresoras. El problema con el prejuicio es que tiene la capacidad, por supuesto,
de generar sesgos cognitivos que rechazan algunas instancias falsadoras que podríamos citar. Entonces probablemente no nos crean cuando llega y diga, no, pues fulanita es una persona que no es una agresora, que es una buena persona. Entonces podríamos quizás recurrir a otros elementos de falsación que quizás no me gusta usar, pero simplemente los voy a mencionar. Si eso fuera así, por supuesto, entonces no podrían haber mujeres que ejercen violencia. Tampoco podrían haber, por ejemplo, hombres trans machistas. Tanto una cosa como la otra pasan, lo cual muestra, por supuesto, que el argumento de la socialización es simplista. Es simplista porque si hay mujeres que ejercen violencia, por supuesto no en las mismas tasas, y también desafortunadamente pasa, pues así como hay una inmensa manera de ser un hombre cis, también hay hombres trans de todos tipos. Entonces ahí lo que vemos, por supuesto, es que empíricamente hablando no se sostienen estas narrativas de una socialización que presupone que todas las mujeres son socializadas de alguna manera para ser quizás cuidadoras, amables, decentes, dignas, excelentes, y que todos los hombres son socializados para ser agresores, y que esto es una marca indeleble que no se borra y que ahí está. Ahí lo que estoy tratando simplemente de ilustrar es que hay elementos empíricos que nos permiten decir, bueno, esa historia es demasiado simple, esa historia es falsa. Y quiero comentar un segundo punto, que justo es la anécdota que yo anticipaba. Es una anécdota que le escuché, bueno, no, la anécdota no se la escuché, es una anécdota sobre Sarah Richardson, que ya la he mencionado aquí. Hay un video, de hecho, sobre ella. Ella es una investigadora de Harvard. Y probablemente hoy por hoy es la experta en el área de ciencia y género pues, más importante del mundo. Es una gran historiadora y es una gran filósofa. Y en alguna ocasión en un seminario internacional, Sarah Richardson estaba discutiendo con un criminólogo que quería tomar elementos de la psicología evolutiva porque él decía que estaba en la naturaleza de los hombres el cometer más delitos porque eran más agresivos, y que eso incluía también los delitos de corte sexual. Él rastreaba una naturaleza de lo masculino, el ser más agresivos, y él creía que la criminología tenía que basarse en eso. Él no apelaba a la socialización, él apelaba a una naturaleza en el ámbito de lo psicológico, de corte innatista, y él argumentaba eso. Sarah Richardson le da una respuesta que es una respuesta muy interesante porque no solo echa abajo un determinismo innatista de corte biológico, sino que también echa abajo un determinismo sociológico. Lo que ella le dijo es, si eso fuera cierto, entonces tendríamos que ver que estos elementos de violencia son históricamente invariantes, culturalmente invariantes, y que si acaso hay una modificación, la distancia entre las tasas entre hombres y mujeres tendría que permanecer si en efecto hubiera tal naturaleza. Dice, eso no pasa. De hecho, ella decía Sarah Richardson, aquellas sociedades que han logrado implementar un mayor número de medidas en el ámbito de la equidad de género y en el ámbito de la justicia, son sociedades donde las tasas de violencia disminuyen y donde empiezan a aproximarse las tasas de hombres y mujeres a ser del mismo tipo de valores y tienden a disminuir. Nunca llegan a cero, pero tienden a disminuir y tienden a emparejarse. Y lo que decía Sarah Richardson, eso te muestra que la intervención social logra no solo disminuir la violencia, sino que también hace que la diferencia en términos de violencias entre hombres y mujeres disminuya al punto de ir tendiendo a ser prácticamente el mismo valor y ser un valor muy bajo. Por supuesto, ya lo que decía es, esto nos da optimismo de decir, la cosa no está perdida, el determinismo biológico y el determinismo sociológico son falsos, y de hecho tenemos razones para ser optimistas y creer que el día de mañana podremos construir mejores sociedades. Es decir, la gente cambia, la gente no está de alguna manera determinada, la gente es capaz de mejorar, y yo creo que ese es un mensaje que no deberíamos olvidar. Y bueno, de esto fue este video. Muchísimas gracias, nos vemos en una semana.